qué riesgos o desafíos vamos a afrontar a futuro y cómo prepararse para ello en la cadena alimentaria. Acá, bueno, vamos con, siguiendo el orden. Si quieres, Margarita. Gracias, Janet. Sí, los desafíos más importantes y los retos que yo veo es porque cada vez los sistemas de alimentos tienen más presión, porque la población se está incrementando y tiene que abastecer cada vez a más ciudadanos, ¿no? Se dice que la producción de alimentos tiene que incrementarse se va a incrementar un 60% hacia el 2050, porque va a haber 9.000 millones de personas más. Entonces, imaginaros hasta qué nivel se tienen que preparar los productores de alimentos. Entonces, aquí entramos en el segundo reto. Tenemos que llegar a una producción más sostenible, porque también los recursos se están limitando. O sea, cada vez hay más explotaciones intensivas, se está deforestando muchos bosques y bueno, entonces bosques, también los océanos cada vez están más contaminados. Tenemos el problema, por ejemplo, de los microplásticos, una producción excesiva de algas que no se puede llegar a una producción buena de productos pesqueros, por ejemplo. Entonces, ese es el segundo reto, cómo hacer una producción más sostenible, también usando menos pesticidas, antimicrobianos, pero llegar a un abastecimiento global suficiente, ¿no? Entonces, ahí se necesita mucha concienciación y llegar a un compromiso, porque los recursos que tenemos, la verdad es que empiezan a ser limitados y ya estamos sufriendo las consecuencias no solo del cambio climático, sino de la contaminación y también pues, de un exceso de uso de antimicrobianos. Entonces, se están creando también microorganismos resistentes que no se pueden combatir y entonces se acentúa un problema cada vez más grave. Y luego también otro problema y otro desafío fundamental es que hay una gran pérdida de alimentos. Actualmente se pierde un 33% de los alimentos que se producen. O sea, son desperdiciados. Entonces, hay que diseñar e inventar nuevas tecnologías, nuevos procesos para poder reutilizar estos alimentos, porque es una gran pérdida económica, global, de recursos, y buscar alternativas para reutilizarlos, porque si seguimos así va a ser cada vez más difícil no solo producirlos, sino llegar a abastecer a todo el mundo. Muchas gracias. Definitivamente vemos cómo todos los factores empiezan a interrelacionarse. Por favor, vamos a darle paso a Gemma. Sí, pues efectivamente los desafíos son muchos. Lo que vamos viendo es que los consumidores no solamente quieren saber qué les damos, que los alimentos sean inocuos, sino también quieren saber de dónde vengan, el origen que antes hemos comentado, y ahora hay un paso más, y es queremos saber cómo se producen. Si es extensivo, si es intensivo, si se produce una gran huella ambiental o no, el envase, si es reciclable, si se pone mucho plástico. Entonces, los mercados tradicionales ahí tienen una oportunidad, porque el mercado tradicional tiene como ventaja esa relación de confianza que se establece con el vendedor, tanto en un mercado tradicional más típico, donde el vendedor no es productor, como en las cadenas cortas, donde el vendedor es productor o es solamente un eslabón y es muy próximo al productor. Entonces, esa relación de confianza, al saber cómo se produce, de dónde viene y qué técnicas se utilizan y lo sostenible o no sostenible que es, más o menos, pues es una información muy directa. Eso en las cadenas más tradicionales, y ya no digamos en la venta online, es muy complicado. Entonces, eso yo lo veo más como una oportunidad del mercado local, pero también un desafío. Un desafío claro es cómo se va a inspeccionar los mercados, sobre todo en esas cadenas cortas que se están formando, cómo se va a transmitir la información, caducidades, por supuesto, las nuevas formas de producir alimentos y de consumirlos, los nuevos alimentos, insectos,
reciclaje, economía circular, eso viene acompañado de nuevos riesgos posibles, desconocidos, que tenemos que evaluar, que a lo mejor también tenemos que aprender a asumir, porque a lo mejor hay una parte de riesgo que tenemos que asumir para hacer una economía más circular y tenemos que aprender. Tenemos que volver a aprender las temporadas de los alimentos, como las abuelas. Ya hay de todo siempre. Nos hemos acostumbrado a que hay de todo siempre y a lo mejor si queremos ser más sostenibles y apoyar más a las economías locales y volver a los mercados más tradicionales, pues ya no hay de todo siempre. En invierno se comen unas cosas, en verano se comen otras y a eso tenemos que reaprender. El tema del desperdicio, por supuesto, es muy, muy importante. Nosotros, bueno, hace poco ha sido el día contra el desperdicio alimentario y efectivamente es un problema muy grave. Hay que revisar las fechas de caducidad, de consumo preferente, hay que explicarle a los consumidores qué son consumo preferente, qué es caducidad, cuál es la diferencia, lo que te puedes comer, lo que no te puedes comer. Ahí, aunque parezca que es una cosa muy fácil y muy sencilla, todavía queda una pedagogía muy importante detrás. Nosotros hace poco en un estudio hemos visto que incluso la gente que decía que sí que sabía lo que eran y que las entendía, cuando le hacíamos preguntas concretas sobre lo que se podía o no podía comer una vez caducado, fallaban. Es decir, que creían entenderlas, pero en realidad no las entendían. Entonces, pues ahí queda una parte de pedagogía que hacer y está claro que un cambio en la alimentación viene acompañado de un cambio total en cómo se evalúan los riesgos, cómo se proporciona la información para que la gente pueda elegir y pueda escoger bien y hacer una alimentación más sana y más sostenible, que las dos cosas van de la mano. Gracias, Gemma. Muy interesante lo que nos acabas de plantear en el sentido de el tema de la economía circular que conlleva a muchas cosas, incluyendo desde trazabilidad, toda la parte de lo que anotaste también relacionado con los tiempos de cosecha, ¿sí? Y que en una u otra forma lleva a pensar si vamos a tener ajustes en los hábitos alimentarios, ¿no? Es posible que con todo esto que nos está pasando, ya algunas cosas que dábamos como por sentado en nuestra dieta, de pronto ya no sea tan fácil conseguirlo y nos lleve a hacer algunos ajustes en nuestros hábitos. Entonces ya nos queda Marisa, por favor. Marisa, el micrófono, por favor. Ahora sí. No, yo les quería comentar, sí, absolutamente de acuerdo con mis colegas, pero también, o sea, así como hay ajustes para hacer a nivel de nosotros como consumidores, también hay ajustes que hacer a nivel de otras estructuras un poco más arriba que pueden ser las nacionales. Por ejemplo, en el área de concienciación y comunicación es muy, o sea, esta realidad nueva nos ha hecho tomar más en cuenta la importancia de la comunicación de riesgos en todo orden de cosas, no solo para inocuidad, sino también, por ejemplo, incluso en el uso de desinfectantes. Recuerden todas las preguntas que hemos contestado ustedes y probablemente, y yo sí, muchísimo desde marzo, sobre qué usar, cómo desinfectar mis alimentos, si necesito desinfectar las frutas, en fin. Por el lado de concienciación y comunicación, riesgos. Por el lado de gobernanza, y ahí mirando un poco lo que es cómo se regulan o cómo se norman los mercados tradicionales, quién los ve, qué nivel es el municipio, es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, quién lo ve. En esa área, incluso qué hacer cuando hay, así como ahora, este peligro, cuál es el sistema de alerta, está funcionando, las cadenas que hace tantos años se trabajaron, ha servido de mucho. Entonces, también aquí a tomar atención en cómo hacer, por ejemplo, necesito una política pública para abordar determinados riesgos que se pueden presentar bajo estos tiempos de pandemia, necesito algo un poco más estructurado, ¿cuánto tiempo toma? Evidencia, la necesidad de datos, ¿qué datos tenemos a la mano con los cuales podemos tomar decisiones basadas en ciencia y en riesgo?
Algo que hemos visto también y se repite en muchos temas, tanto en resistencia a los antimicrobianos, en una salud, el refuerzo de las buenas prácticas en todo orden. O sea, buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas, apícolas, ganaderas, en fin, todas las buenas prácticas, ¿no? El refuerzo de eso y los riesgos que conlleva no tener una forma de monitorear que esas buenas prácticas se lleven a cabo. Y la última cosa que quería mencionar es inversión. Acá tiene dos partes. Por supuesto, a nivel nacional, cómo priorizan los gobiernos o cómo priorizan las acciones o los fondos que van a dar para poder dar seguridad a la población de que se están tomando los controles debidos, por un lado. Y por otro lado, esas asociaciones público-privadas de las cuales yo hablaba en un inicio, nosotros sabemos que el sector privado avanza muy rápidamente todo lo que es inocuidad, normas, reglamentos, tecnología e innovación. Entonces, buscar, o sea, tocarles la puerta, buscar esa asociación para beneficio de los países. Y que a su vez todo eso decanta en, cuando uno va bajando en la sombrilla, aterriza en el bienestar de la población. Gracias. Gracias, Marisa. Entonces, acá, con lo que acaba de decirnos Marisa, me parece que vale la pena oír entonces a Mario antes de hacer el resumen para esta pregunta. Mario. A ver, en el tema de riesgos, desafíos a futuro y la cadena agroalimentaria. Me parece que por el lado de la demanda hay o habrá cambios en los gustos y preferencias. Podemos observar que existe una metamorfosis en la demanda. Como bien mencionaron, el crecimiento de las poblaciones, ingresos, mayores tasas de urbanización van a impulsar cambios importantes en los hábitos dietéticos, en el consumo de alimentos, debido a su influencia multifacética en las preferencias y en los estilos de vida de los consumidores. Si uno mira América Latina y el Caribe, es probable que el cambio de las preferencias de los consumidores vendrá por el lado de producir alimentos más saludables, seguros, de calidad, que satisfagan las normas vigentes correspondientes, también como temas muy importantes en cuanto a lo que es la huella de carbono, el consumo de energía, el impacto que tiene la producción en la biodiversidad y todo lo que tenga que ver con el comercio justo. A su vez, es muy probable que todo esto también influya en el rumbo, como bien se dijo, que van a tomar las futuras inversiones por sobre todas las cosas en materia de investigación y desarrollo agrícola. La pandemia o esta crisis de salud ha generado una metamorfosis de la demanda donde compradores y consumidores hoy aceleran la adopción digital como herramientas, digamos, de consumo de compra, pero también se da un cambio en los patrones de consumo, ¿verdad? Como es el incremento en el consumo de alimentos dentro de la casa ante una menor variabilidad de lo que es el gasto. Por el lado de la oferta, se plantea la necesidad de reencauzar y buscar complementación armónica entre los sistemas productivos hoy actuales. Así hay uno que utiliza cada vez más conocimiento, tecnología, agricultura de precisión, mecanización, automatización, cultivos genéticamente modificados. Hoy estamos hablando de la incursión de todo lo que tenga que ver con la edición génica. Pero por el otro lado también existen sistemas productivos más ecológicos que se han expandido muchísimo en las últimas décadas, en los últimos quinquenios, como la agricultura orgánica, que ha ganado mucha popularidad en muchísimos consumidores. Y todo esto habría que ver la manera de cómo ir integrando hacia una generación capaz de nuevas políticas públicas en materia del sector agroalimentario, de una nueva agenda contemporánea en cuanto a lo que serían los sistemas de producción y las oportunidades que brinda el enfoque sistémico en los territorios, tomando en cuenta lo que ya se dijo, lo que es la bioeconomía y la economía circular. Gracias, Mario. En esta parte de todo lo que se viene a nivel de riesgos y desafíos,
son muchos los que tenemos que abordar, ¿sí? Y que se están presentando. Yo quiero resaltar dentro de lo que plantearon nuestros conferencistas, algunos como es todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación y pedagogía, ¿sí? La parte de economía circular y el valor que debemos darle a todo lo que es la parte de desechos para poder trabajar también otros aspectos que nos lleven a mejorar la calidad de la salud y de la calidad social y el bienestar de las personas. Y un último aspecto que me parece muy importante tener en consideración es cómo todos estos aspectos están interrelacionados y si uno no es que sea más importante que el otro. Si de pronto alguno de estos falla, las consecuencias sobre los otros va a ser muy graves, sobre todo en las poblaciones más vulnerables.